de la AFIP, ahora ARCA, en la que identificaban que había cuanto menos una lista de empresas o personas físicas, todas vinculadas al kirchnerismo. Ayer repasaba mucho. Mega motosierra de Milei. Lo que van a ver a continuación es una de las noticias más hermosas del año, sin lugar a dudas. Bajó los sueldos de ARCA, ex AFIP. Algunos que ganaban más de 30 millones ahora van a cobrar solo 4, que sigue siendo muchísimo, pero al lado de lo que cobraban antes es una brutalidad. Y además descubrieron una lista de gente que estaba protegida por AFIP, como Lázaro Báez, Cristóbal López o Florencia Kirchner. Quédense hasta el final porque esto es brutal. La motosierra por el ARCA, ¿sí? La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, porque el gobierno de Javier Milei anunció un recorte del 80% en el salario del director ejecutivo de este organismo y también en el salario de los directores generales. Vamos a ver el detalle de cuánto cobraban antes y cuánto van a pasar a cobrar ahora, que créeme es una diferencia muy grande. Mira, antes la titular de la vieja AFIP cobraba 32.180.000 Florencia Mirraji, ¿no? La última que... Sí, 32 millones de pesos. Ahora, según esta nueva disposición... Y el titular de aduana esto, ¿no? Claro, esto es el titular de aduana, 17 millones. Esto es lo que cobraban. Lo que cobraban. Dale, Titular de aduana, 17 millones. Director de la DGI, 17 millones. También, sueldos importantes, ¿no? Sí. Director de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP también cobraba 17 millones de pesos, 200 Somos generosos, por mes. A ver, eran sueldos Y estaban también vinculados, Guilla, a la recaudación. Es decir, un porcentual de la recaudación se repartía entre los cargos. Y que ahora eso se eliminó, claro. Fíjate vos la diferencia, Manu, Guille. Ahí va. De los 32 millones, que es lo que dijo el gobierno, a partir de ahora vas a empezar a cobrar como un ministro. Pasás a 4 millones de pesos. Y los directores generales van a pasar a cobrar como secretario de Estado. De 17 millones de pesos a 2,5 millones de pesos. Esto forma parte de un plan de reducción, además de la estructura, de buena parte de la estructura del ARCA, que tiene que ver con un ahorro de 121.000 millones de pesos. También se está planificando una reducción del organismo, una reducción del 45% también de lo que es las autoridades superiores y un 35% de las autoridades inferiores. Se analiza la reducción de más de 3.000 empleados, entre otras medidas. Y lo que decía Manu, esto es muy importante porque también se eliminó, lo quiero decir con precisión, la jerarquización para los altos cargos. Sí. El salario estaba atado, sujeto a la recaudación. Eso terminó. Aquellos sueldazos de aquellos directivos de la AFIP, de la vieja AFIP, en realidad había como una cúpula de protección sobre algunos kirchneristas o capitalismo de amigos, pero se enojó el macrismo con esto. Claro, originalmente, por lo menos lo que se presenta ayer, que por supuesto sale desde el gobierno, es una denuncia que publica el diario Clarín, desde la AFIP, ahora ARCA, en la que identificaban que había cuanto menos una lista de empresas o personas físicas, todas vinculadas al kirchnerismo. Ayer repasaban muchos de ellos. Lázaro Báez, por supuesto, junto a su familia, sus hijos. Cristóbal López, junto a su familia. Las empresas de cada uno de ellos. Estaba la propia Florencia Kirchner en esa lista. ¿De qué se trataba esa lista? Que fue conformada, según esta denuncia, en 2016. Es decir, 2016, tiempos de la gestión del gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri. En definitiva, bueno, no quedaba del todo claro si una lista de o bien protección o bien de, entre comillas, persecución, o así lo planteaban algunos de los voceros extraoficiales del gobierno en las últimas horas. Esa fue la polémica que se generó. Muchos cruces de, por ejemplo, Santiago Caputo, una cuenta que no lleva su nombre, pero que se conoce que es de él, en Twitter, con, por ejemplo, María Eugenia Talarico, la ex titular de UIF. Abad se enojó mucho. Nada más, Mauricio Macri lo que hace es publicar estas declaraciones de Abad, el ex titular de la AFIP, en tiempos del macrismo, en tiempos de Cambiemos, para despegarse absolutamente de esto. Lo que decía Abad tenía que ver con esto, así como otros ex funcionarios de Cambiemos en la misma línea. Mucho intercambio de Santiago Caputo a través de esta cuenta, o la cuenta que se la adjudica a Santiago Caputo, para decirlo formalmente. Hoy incluso desde esta cuenta bromeaban con esa nomenclatura, porque claro, no es una cuenta oficial. Desde ya, como ustedes ven, @MileiEmperador. John es el nombre con el que se presenta en redes sociales, pero se dirige a Eugenia Talarico. ¿Quién es Eugenia Talarico? Fue la segunda en la Unidad de Información Financiera, la UIF, durante la gestión de Macri, y una particularidad, iba a ser funcionaria de este gobierno en el área de migraciones en particular, hasta que finalmente, casi sobre la hora, minutos antes de asumir, terminó corriéndose por intervención del entonces ministro del Interior, Guillermo Franco. Qué lío, qué lío. No paró de escalar esta discusión entre Caputo y María Eugenia Talarico en las redes, a partir de lo que fue esa presentación del gobierno del actual ARCA, que identificó esta lista de empresarios supuestamente protegidos o supuestamente perseguidos. No termina de estar claro tampoco. Lo cierto, dice,
es que hasta ahora tampoco hubo ninguna denuncia formal, es decir, no hubo ninguna presentación judicial a partir de esta lista, solamente es un cruce tuitero en este caso, mediático también por la repercusión que se genera, pero hasta ahí llegó esta historia. Por lo menos hasta ahora lo que sí funciona esto es como una nueva muestra de la tensión que escala entre el PRO y la Libertad Avanza en el inicio de un año electoral. Realmente hermoso lo que estamos viendo. Esto es algo que no tiene precedentes. Todos los días nos levantamos con una noticia mejor que la otra. Por un lado, también con noticias malas de las cosas que descubren, como esta lista. Pero vamos primero a lo que creo que a mí por lo menos me importa más, que es nuestro bolsillo. Había gente que estaba ganando hasta 32 millones, más de 30 millones de pesos al mes. O sea, ganaban hasta más que el presidente. ¿En qué cabeza cabe ese delirio si no tienen una responsabilidad ni cerca de la que tiene el presidente y que ganaran más que el presidente? Hasta desde el punto de vista de Alberto Fernández es una locura. Y no solo que ganen más, digo, esa es una segunda justificación. La primera justificación es que ganaran esa burrada en un país que no hay plata. Es más, para mí no deberían ni ganar 4 millones, porque es lo que gana un ministro, deberían estar en mucho menos. Claro que ellos entienden también que si ganaran mucho menos, capaz habría más de uno que va a decir, bueno, me voy al sector privado entonces. Que de todas maneras, si quiere al sector privado que vaya. Como lo que pasó con Villarruel, que estaba reclamando por su sueldo y diciendo que iba a ganar chirolas. ¿Le parece que son chirolas? Bienvenida a ser el sector privado y que gane 10 veces, 20, 100 veces eso. Miles de millones de dólares si alguien se los paga. Acá es lo mismo. Altos cargos que ganen, lo mismo que ministros, me parece incluso un montón. Pero aunque sea algo razonable dentro de todo, al lado de lo que ganaban antes. ¿Qué pensaban? ¿Que AFIP era un organismo de Finlandia, de Suecia? ¿Es una tomada de pelo? Y este recorte del 80% de los salarios de directores ejecutivos y directores generales del organismo de recaudador, o sea, de Arca ex AFIP, me parece que es una de las motosierras más lindas que hemos visto en el último tiempo. Ojalá sigamos viendo este tipo de recortes. No creo que sean los únicos, si es sabido, esto se sabe todo el mundo, que AFIP, cuando funcionaba, bueno, la Arca, era uno de los lugares donde tenían los mejores sueldos, más beneficios, entendiendo también que eran de los más chantas, de los que más abusaban de la gente. Imaginen todas las coimas que había, son los que te cobran impuestos, todas las coimas que había. Tremendo. O sea, me parece que esto es algo necesario. Ya escuchábamos una reducción del 45% en la estructura superior, 35% en la inferior, gastar menos plata de gente que ni siquiera nos rendía, gente que no servía de nada en algunos casos. Estamos hablando de millones y millones que eran tirados a la basura para que esos tipos vivieran como reyes. Pero además, muy importante, se expuso una recontra polémica que estaba toda vinculada a kirchneristas, empresarios kirchneristas durante los gobiernos anteriores, que es esta lista de nombres protegidos. O sea, para que AFIP encima no los toque. O sea, les pagamos millones para que encima protegieran a los chorros corruptos kirchneristas. Como veíamos, Lázaro Báez, Cristóbal López, Florencia Kirchner y cuántos más habría. O nombres que ni conocemos y que debe ser gente que está forrada en guita. Es tremendo esto, tremendo. Me parece que en cualquier momento va a explotar otro quilombo con esto, otro quilombo más. Yo no creo igual que esto se quede así. De hecho, como escuchábamos, hubo hasta intercambios en Twitter al respecto. Pero me parece que esto demuestra el compromiso con la lucha del despilfarro estatal. Es lo que yo voté, es lo que seguramente ustedes votaron. Y queremos más transparencia, menos corrupción, menos presión fiscal, menos presión para los ciudadanos. O sea, muchos de los impuestos que estábamos pagando era para mantener esta fiesta. Si se corta la fiesta nos deberían poder cobrar menos impuestos también. Por algo Argentina es uno de los países con más impuestos del mundo, con la mayor carga impositiva. Por esta fiesta que le estábamos pagando a los políticos. Indignante, realmente es indignante. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video.
Yo soy Cris y tomate con bote.